de todo el acá en el cambio de energía. La energía 3 es cuando se dio el cambio, es decir, está ya el sólido unido a la burbuja. E1 es la energía que corresponde a la burbuja dando vueltas sola, y E2 la energía que corresponde a esa interfase entre el mineral que está dando vueltas en la pulpa. Bien, comencemos. Comiencen ustedes ahí en sus apuntes a escribir el equivalente a esta relación. Entonces, energía 3 es cuando se unieron, menos E1 más E2, la suma de estos dos, menor que 0. Y veamos si es que esto nos da menor que 0. Podemos colocar energías o poner trabajo, es indistinto, no vayan a tomarlo como que es otra ecuación. Aquí pudiéramos haber puesto aquí E3, aquí E2 y aquí E1, ¿no? Es igual, es igual. Bien, en sus apuntes reemplacen E1, acá está E1, reemplacen E2, que es esto, y reemplacen E3, que es lo de acá. Va a aparecer ahí algunos términos que son comunes. Algunos son comunes y van a eliminarse. Para conseguir esa eliminación y que nos quede totalmente deducible que esa diferencia es menor de 0, tienen que hacer el reemplazo con la ecuación de Dupré. Una vez que se haya reemplazado E1, E2, E3, o lo que es lo mismo, B1, B2 o B3, este dato, la energía GS, de lo que les ha salido de esa representación, E3 menos el paréntesis E1 más E2, reemplacen de ahí, de esa ecuación, esta energía superficial GS por esta cantidad. Y luego comienzan a eliminar factores comunes, como esta de acá, y luego les va a quedar ahí en función de un paréntesis y de este coseno. Simplifiquen a lo que más puedan hacer y luego vamos a analizar ese paréntesis. 10 minutos para que reemplacen y ahí elijo de alguno de ustedes que presente ahí su hoja. Le sacan una fotografía, sacan el archivo y lo ponen ahí para presentar pantalla. Fuera de pantalla voy haciendo los reemplazos aquí en otra página. Bien, estamos entonces corriendo los 10 minutos. Sí.
con esta demostración que va a ser negativo, ¿no? Bien, hay otras formas también de ir reemplazando, como que en la primera ecuación, ¿no? En la primera ecuación para E1, ¿no? Para E1 es el área de toda la burbuja menos el área que va a estar en contacto. Para E2 va a ser toda la superficie del mineral menos luego esa área que va a estar en contacto con la burbuja. Y para la ecuación 3, para E3, solamente el área de contacto, ¿no? Que están ahí haciendo esa energía superficial, porque para las otras áreas no hay eso. Bien, entonces, finalmente se van a anular las otras áreas, ¿no? Se van a anular igual y llegamos a la misma ecuación final en función del coseno del ángulo teta. Ese ángulo teta puede cambiar entre cero. Si el ángulo es cero, significa que no existe ángulo, ¿no? Ángulo cero, 0 grados. Y puede crecer hasta 90, 100, 110. Y cada que tengamos esos valores, reemplazando en el coseno de 0 es 1, coseno de 30, coseno de 40, de 50, de 60, de 90, y dentro de la ecuación final llegamos a que esa cantidad va a ser siempre debajo de 0. Por lo tanto es espontáneo, ¿no? Por lo tanto es ya eso, espontáneo, y no necesitamos energías extras. Bien, volviendo acá nuevamente, entonces, esto nos lleva a esta realidad de que va a ser negativo. Sigamos analizando lo que ocurre con esa unión, ¿no? Esa unión entre la burbuja con el mineral. Bien, puesto que ya tenemos que esa relación siempre nos va a llevar a la espontaneidad del fenómeno, entonces lo vamos a asumir ya en adelante de que se encuentra el mineral valioso con el reactivo adherido, con la burbuja se van a pegar. Y comienzan las preguntas. ¿Se van a pegar con qué fuerza? Porque estábamos hablando en clases anteriores y hubo preguntas si el mineral se hunde o no se hunde, si penetra la burbuja, si se queda afuera, cómo es el comportamiento, ¿no? Entonces, a eso le vamos a decir intensidad de esta adherencia, intensidad de ese pegamento, con cuánta fuerza se pega el mineral a la burbuja. Y eso lo origina el reactivo. El reactivo puede ser de actuación débil o puede ser un reactivo de actuación fuerte, como el Z6 que lo estamos ya mencionando varias veces. Bien, un reactivo, si genera actuación débil, también se manifiesta en el ángulo que forma. Si usamos un reactivo débil, el ángulo que se va a formar es pequeño, es un ángulo pequeño. Si el reactivo es fuerte, su ángulo de contacto que genera va a ser grande. Veamos en la figura anterior, veamos en esta figura a qué se refiere eso del ángulo. Si usamos un reactivo con un ángulo de contacto mayor que el que estamos viendo en la figura, entonces se ha usado un reactivo más poderoso. Si este ángulo es más chiquito, significa que usamos un reactivo débil, ¿no? Y este es el ángulo teta de formación de burbuja mineral. Pero todo esto gracias a la presencia de los reactivos que están haciendo que se pegue. El reactivo es el que genera este fenómeno. Si no hubiera el reactivo, pueden chocar N veces la burbuja con el mineral y no se van a adherir para nada. Bien, entonces, los reactivos de flotación, como estuvimos ya adelantándonos un poco, tienen una cadena.
esa cadena no tiene carga polar, no está polarizado, porque tiene carbón-hidrógeno, carbón-hidrógeno, carbones hidrógenos, y toda esa zona está completamente neutralizada. Estos reactivos pueden ser débiles, como este santato que mencionamos acá. Este santato Z3 es un reactivo de poca potencia, pero es muy selectivo, ¿no? En contraparte de que no es muy fuerte, no genera mucho ángulo, no se pega con tanta intensidad el mineral a la burbuja, pero sí es selectivo, que significa que no se adhiere con un mineral que no sea el que estamos queriendo flotar, ¿no? Mientras que el Z6, que es muy fuerte, genera ángulo grande, pero también podría hacer que otros minerales que no son sulfuros declarados, por ahí de repente al momento de romperse, una mínima parte de sulfuro se fue con un silicato. Entonces, eso no debe flotar porque es silicato, pero cuando se rompió dentro de la molienda, quedó por ahí un ángulo, una pizca de sulfuro. Basta esa pizca de sulfuro, un mineral fuerte, perdón, un reactivo fuerte, pues coge esa pequeñísima cantidad de sulfuro y lo pega por ese lado. Y entonces la burbuja se va a pegar por el lado del sulfuro, pero el resto es silicato, no debería flotar, ¿no? Si hubiéramos usado un reactivo débil, no hubiera actuado sobre esa pequeñísima cantidad de sulfuro y ese silicato no se hubiera pegado a la burbuja. Entonces son reactivos más selectivos, son más delicados en su fuerza, pero más selectivos y permiten tener concentrados más limpios. El reactivo fuerte como el Z6 barre con todo lo que sea sulfuros, así estén ahí en pequeña cantidad dentro de una masa grande de un óxido que no debe flotar, pero igual por esa pequeñísima cantidad lo jala, lo arrastra y lo hace flotar, lo pega contra la burbuja y por lo tanto flota. Eso también hay que tener en consideración en el momento de decidir qué reactivo debemos usar. El Z3 y el Z11 son santatos, por la letra Z adelante son santatos. No significa que santato se escribe con Z, es con X, pero son los que identifican a estos santatos, la letra Z. El ángulo de contacto que se va a formar pues va a depender del tipo de reactivo que estemos usando. Y dentro del reactivo, la parte que va a hacer que ese ángulo sea más grande o más chico es justamente la que no tiene carga, la parte no polar. Esa parte tiene mucho que ver, ¿no? Y lo podríamos comparar entre los reactivos Z3 y Z4. Voy a salirme de esta presentación para usar, aquí un poco de colores.
Bien, aquí vamos a pintar el Z3. El Z3 tiene una cadena formada por un carbón, por otro carbón. Ingeniero, disculpe, no, Ingeniero, no está ¿puede volver a ver su pantalla? Uno solo hablé. No ha compartido su pantalla. A ver, ok. Bien, les decía de que tenemos aquí que el reactivo Z3 o Z11 tienen esta característica. Estos tres carbones con sus hidrógenos, y la cadena hidrocarbonada es así, ¿no? Y a la izquierda está el oxígeno y luego el azufre y su carga negativa, ¿no? Los azufres acá. Bien, el Z11 también tiene esta forma, pero es una cadena iso, ¿no? Iso significa de que está compartiendo la posición de este. Entonces, el iso es así, es C con sus carboncitos hacia arriba, hacia acá, luego aquí hay otro carbón, y aquí está el tercer carbón, ¿no? Este es en posición iso, así, y aquí viene el oxígeno, los azufres, y este azufre está con su carga menos, ¿no? Y aquí el oxígeno. Bien, más o menos así, esta es la composición o la distribución estequiométrica de los reactivos débiles. Vean, tiene a las justas 3 carbones. El Z6, que es el más fuerte, tiene esto, aquí lo vuelvo a dibujar aquí, el azufre, el oxígeno, el azufre, y tiene aquí el resto de carbones. Ingeniero, disculpe, la pantalla se ve demasiado grande, no se puede notar lo que está haciendo. No está todo. Lo que estoy escribiendo en este momento, ¿ya no lo ven? No, solamente la mitad de la diapositiva, de los 3 carbonos. Ok. Ya. Observen aquí esto. Bien, aquí tenemos más o menos lo que estuve dibujando, ¿no? El Z3 y el Z11 están aquí arriba, ¿no? Posición normal y en posición ISO. Y aquí en la parte que he redondeado está la zona activa, ¿no? El azufre con su carga menos, el otro azufre y el oxígeno que está por acá. Y abajo los carbones de cadena lógicamente más larga y esta misma parte que es la activa, ¿no? Entonces, mientras más grande sea esta cadena, la fuerza del reactivo es mayor. Mientras más chiquita sea esta cadena, como acá en el dibujo, el reactivo es más débil. Y este es el caso del Z3 y el Z11.
mientras que el Z6 tiene 5 carbones en esa cadena, más acá esta parte que corresponde al COSS negativo. Entonces, esa es la forma que tiene la actuación, ¿no? En base a qué es lo que tiene en la parte no polar. Entonces podríamos simplemente mirar la composición química del reactivo para darnos cuenta si es más fuerte o es más débil. Bien, la fuerza de unión tiene esta ecuación. Y es función del ángulo que se va a formar, ¿no? Que está aquí, el seno del ángulo que se va a formar. Este seno del ángulo que se va a formar. Tiene que ver mucho el reactivo que se ha usado como espumante, porque ese va a disminuir la energía superficial. Esta energía superficial que vemos acá, energía superficial, líquido, gas. Es decir, en la interfase de la burbuja. Y el área de contacto, ¿no? El A1 que se había reemplazado en las ecuaciones anteriores. El A1, esa área, pero solamente en función del perímetro, ¿no? Es decir, el contorno de toda esa área, ¿no? Hablamos de perímetro. Bien, esa es la fuerza de unión. Es FATT de fuerza de attachment. Bien, calculemos para esto cuánto nos da la fuerza. Y vamos a notar que el resultado en las unidades que resultan es tan chiquitita esa fuerza que le damos un soplido y lo desaparecemos. Pero sí, nos vamos hacia el tamaño de los que están interviniendo en el fenómeno de flotación, vamos a ver que esa fuerza para nosotros tan chiquitita, pero para el tamaño de ellos es una fuerza fabulosa. Es una fuerza demasiado grande. Bien, la burbuja, ¿no? La burbuja, el sólido se va a pegar. Aquí hay un dibujo no tan bonito, pero en su mente vayan haciéndose la idea de que es un mineral bien bonito, que está acá. Pero este mineral es de los que no deben flotar, porque no tiene colector absorbido, es decir, no tiene esas espinitas, esos puntitos alargados que hemos dibujado, ¿no? No los tiene, porque no ha habido absorción. Cuando se choquen, veamos qué va a ocurrir. ¿Qué creen que ocurrió? Se pegan. Cuando este cuando esta burbuja se pegue con este mineral, van a chocarse, quedarán más o menos así, quedan en esta forma. En otro momento siguen girando, pero el de acá se va a ir por su lado, la burbuja se va a ir por su lado y no pasa nada, ¿no? Lo que va a ocurrir en el caso de que sí exista reactivos absorbidos sobre el mineral, vamos a tener aquí estas dos comparaciones, con el reactivo débil y con el reactivo fuerte. El reactivo débil está dibujado aquí, nada más un rabito, uno solo, está bien aquí, ubicado. Mientras que el reactivo fuerte le hemos ubicado acá y le hemos puesto como que fuera una cruz, ¿no? Y está más grande. Bien, al momento de que estos se unan, el que va a hacer la unión es esta parte del radical, porque la parte que sale hacia afuera del mineral es la parte no polar, ¿no? Ese radical que no tiene carga. Y ese va a ser el que va a penetrar dentro de esta burbuja en lo posible. Es decir, como que tuviéramos un inflador de una pelota y entra el pitón ahí y
insuflamos aire, ¿no? Igual el radical hidrocarburo de este reactivo va a tratar de meterse dentro de la burbuja. Mientras más ingrese, va jalando más al mineral, lo va pegando con más fuerza. Entonces, veamos esta situación. Los tenemos aquí, el mineral que está pegado acá, el otro lógicamente que no tuvo suerte, ¿no? No tiene ningún reactivo acá, por lo tanto no va a pasar nada con él. Pero el que sí tiene reactivo va a generar una forma de pegarse, y esa forma de pegarse nos da aquí una prolongación de la burbuja, de la superficie de la burbuja, y una prolongación de la superficie del mineral que está haciendo contacto. Entonces, entre estos dos cruces ya tenemos el ángulo formado, que es este, teta. Pero si se trata del mineral que ha sido trabajado con un colector más fuerte, el resultado va a ser que el ángulo que se va formando entre la burbuja, que es este, y la parte de la superficie del mineral es este. Y el ángulo lo vemos ahí que es más grande. Entonces, esta burbuja con mineral está dándonos un sistema de unión mucho mayor en fuerza que el anterior, ¿no? Y el otro mineral que no tiene reactivo absorbido, pues ahí está solamente, pero no está pegado, no se va a pegar nunca. Entonces, así ocurre la forma de pegarse de este sólido hacia la burbuja. Si pudiéramos tener un colector mucho más fuerte que este Z6, este se haría hacia adentro mucho más. El reactivo en su parte no polar entraría todavía más hacia la parte de la burbuja. Como consecuencia, el mineral sería introducido más, y podría aquí formarse una especie de agujero, ¿no? Pero ojo que no va a reventar la burbuja, simplemente se hunde esa parte, como un colchón que está infladísimo, y una persona se echa ahí, pues el colchón no se rompe, solamente se hunde un poco amoldándose al cuerpo que está ahí, ¿no? Igual, la burbuja se va a moldar a todo este mineral que trata de hundirse, de meterse acá. Mientras más se introduzca, mientras más deforme a la burbuja hacia adentro, es porque el colector tiene una cadena hidrocarbonada acá más grande. Aquí tiene una cadena más chiquita, su fuerza es menos ángulo. Eso es lo que ocurre. Entonces nos vamos a la ecuación, ¿no? Nos vamos a la ecuación. La fuerza... Ingeniero, disculpe. Sí. El reactivo tiene la forma, la cola, ¿no? Y la parte polar y la parte apolar. La parte apolar Sí, sí, es la sí. cola, ¿verdad? La parte que está polarizada, el azufre, ese está pegadísimo al mineral. Es la cabecita del alfiler que se pega en el sólido. Ajá. Por Y su la carga parte, negativa se pega al sólido y queda la exacto, colita hacia afuera. La colita queda suelta. ya. La colita Y, queda suelta. Esa colita es no polar. Ese es el hidrocarburo. ya, ¿y cuál hace para que se pegue de la burbuja? ¿La La colita o parte, el...? la colita. La colita. Ah, ya. La colita. Ahora, por la pregunta que me has hecho, debemos aquí remarcar algo. La colita es no polar, No polar. O ¿verdad? apolar. No tiene carga, apolar. Ok. Dentro de la burbuja, ¿qué es lo que existe? Aire. Aire. ¿El aire tiene carga? Eh, no. No tiene carga, es apolar. Bien, ya tenemos dos apolares. La colita del reactivo, que es apolar, y el aire que está dentro de la burbuja. Los dos son apolares. Hagamos una comparación. En un depósito colocamos un cuerpo que sea un hidrocarburo, por ejemplo, gasolina.
echamos sobre esa gasolina otro cuerpo hidrocarburo, por ejemplo, petróleo. Los dos son hidrocarburos, los dos son de características semejantes, idénticas. Son hidrocarburos, no polares. Mezclamos los dos y luego al rato vamos a ver de que es uno solo. Se mezclaron. Están haciendo un solo cuerpo, un solo volumen, pero ahí hay gasolina y hay petróleo. Bien, en otro depósito colocamos el petróleo, que es apolar, y le mezclamos con otro fluido, pero ya no va a ser gasolina. La gasolina es igual que el petróleo, son apolares. Ahora le vamos a adicionar agua. El agua sí tiene cargas. Hemos discutido de la forma como se ubican los hidrógenos, oxígenos. Tienen polaridades. Por lo tanto, si ponemos corriente eléctrica en el agua, circulan los electrones. Bien, entonces es completamente polar el agua. Mezclamos un polar, que es el agua, sobre ese volumen de petróleo que está en el recipiente. Le echamos ahí, le damos su movida con una cucharita y esperamos que se calme. Y lo que encontramos es de que el agua está abajo y arriba está el petróleo. Cada uno ocupando su propio volumen. No se mezclaron. ¿Por qué razón? Porque no son de fase idéntica. No son idénticos en sus propiedades. O sea, no son miscibles dos sustancias que tienen características distintas, como un polar y un no polar. El agua y el petróleo no se van a mezclar y hacer un solo volumen, siempre van a estar separados. Lo que ocurre con dos polares o dos no polares, se van a juntar. El agua, que es polar, lo mezclamos con otro líquido que también es polar y van a mezclarse, se van a mezclar completamente. Bien, con esa comparación nos regresamos otra vez al tema de la burbuja. Ponemos aquí el dibujito, regresamos al dibujito, acá. Aquí vemos de que el sólido ya está pegado a la burbuja. Pero ¿por qué razón esta parte del radical que está aquí como la cruz, por qué se quiere meter hacia la fase que está dentro de la burbuja? La respuesta la hemos conversado recién, que esto que está dentro de la burbuja es no polar. La colita del reactivo es no polar. Son idénticas en propiedades, son no polares. Por lo tanto, tratan de estar siempre de la mano. Se van juntas. Por esa razón, esta colita no encuentra otro camino, porque afuera, ¿qué es lo que tenemos? Pulpa, agua, totalmente polar. Y aquí la colita no sabe qué hacer, no se ubica porque no es su fase, no es. Busca estar dentro de una fase idéntica y lo encuentra en el aire, por eso se introduce. Y como tiene aquí mayor longitud, pues va a introducirse mucho más. Feliz de meterse dentro del aire. Pero ojo, que no logra perforar a la burbuja, no lo perfora. Intenta hundirse, hace ahí una especie de hundimiento en forma de alfiler, ¿no? Pero no se penetra, porque si lograra romperlo, pues esa burbuja explota, ¿no? Pero se trata de meter bastante. Quién sabe aquí en el dibujo pudiera hacer lo que se note un hundimiento, ¿no? Pero en realidad, esta burbuja que vemos aquí en pantalla debe tener unos 12 centímetros de diámetro. Está exagerado el diámetro de la burbuja. El mineral que se va a flotar tiene 70, 80, 60 micras. Si lo dibujamos acá en pantalla, 70 micras, pues si ponemos ahí un puntito queda demasiado grande. Y el reactivo tiene tamaño de nanómetros. Si queremos dibujarlo aquí en la pantalla, pues es imposible, ¿no?
ni un puntito siquiera, porque es demasiado grande un puntito. Entonces no se vería este reactivo. Por lo tanto, si queremos dibujarlo bien bonito esto, vamos a tener que recurrir a la imaginación, ¿no? Porque el reactivo no le hace nada a la burbuja, porque es tan chiquitita la unión en área. Son nanómetros de contacto que estaría haciendo esta parte del reactivo. Lo que algo ya ocupa espacio es el propio mineral, ¿no? Que ya son 70 micras, 80 micras, 100 micras. Y eso ya, si tiene a su lado otro y otro más de estos minerales, ya se va a notar como que la burbuja está cubierta de algo. Pero mirar al reactivo es imposible. No se ven los reactivos. No se ven, demasiado pequeños. Para eso necesitamos microscopios electrónicos. Entonces, esa es la razón que complementa, ¿no?, a la introducción del radical dentro de la burbuja. Y eso explica también por qué se pega con más fuerza mientras más grande sea este radical. Y el extremo es que no exista radical porque no hay reactivo absorbido, como la figura que está a la izquierda, ¿no? Aquí no hay nada que lo una, simplemente va a chocar y rebotar, pero no se van a quedar unidos. Y esto es lo que debemos resolver, ¿no?, con estos datos. Para hacer un cálculo rápido, vamos igualmente a seguir con la imaginación, ¿no?, que el mineral que va a pegarse tiene una forma bastante calculable, ¿no? Y para calcular, si usamos la forma de un cubo de este mineral galena con un tamaño de 70 micras, entonces podemos calcular el volumen, el área superficial, podemos calcular todo porque los datos están fáciles de usar, ¿no? Un cubo, ya sabemos, su área es largo por ancho y multiplicamos por 6 caras y ya está su área lateral. Si queremos saber cuál es el perímetro de un cubo que se pega sobre una superficie, ¿cuál va a ser el perímetro? Alex Iván, ¿cuál sería el perímetro de un cubo que se pega a una superficie? Ingeniero, ¿el perímetro de un cubo que se pega a la superficie? Sí, ¿cuál sería el perímetro? Si el cubo tiene, si el cubo tiene lado L de lado, mide L el lado de un cubo, ¿cuál sería el valor de la superficie de ese cubo? Toda la superficie de ese cubo. Ah, ya, el valor de la superficie. De todo el cubo. Si fuera L. Claro. O sea, el área sería L el área de las 6 caras. Las 6 caras claro. juntas, ¿cuál sería esa área? Sí, claro, pero el cubo. Sí, pues, pero ¿cuál? Dilo. ¿Cuál es el área? La fórmula... A ver, dibújalo ahí en tus apuntes, el cubo del lado L, y encuentra el área de todo el cubo. Ni soplando, escucha. 6L cuadrado. 6L cuadrado. Sí, 6L cuadrado sería. Sí, porque serían 6 caras. O sea, la cara tiene, o sea, cada cara es L cuadrado, entonces por 6 sería 6L cuadrado. Claro, exacto. Ahora ya tienes el área. Bien, la pregunta siguiente es, cuando se pega un cubo hacia una superficie, los unimos, ¿no? Con la mano agarramos un cubito del lado L y lo pegamos en la pared. Se va a pegar
esa cara, ¿verdad? Se pega una cara, no se pega por un vértice, no se pega por una esquina, se pega la cara. Bien, ¿cuál es el perímetro? De todo el cubo, de todo el cubo. El perímetro de unión, De la cara. de lo que se pega, lo que se pega. ¿Cuál es el perímetro de lo que se está pegando? Cada cara su perímetro es 2L. 4L, 4L. 4L, exacto. 4L, ese es el perímetro. Bien, eso es lo que se tiene que usar para los datos que tenemos aquí, porque en la fórmula necesitamos usar el perímetro, ¿no? En la fórmula necesitamos usar el perímetro. ¿Dónde estaba la fórmula? Ya creo que... Esta es la fórmula. Requerimos el perímetro del área de contacto. Para hacerla fácil, el contacto lo hacemos con un cubo, ¿eh? Y así sabemos que su contacto origina un perímetro de 4 lados, ¿no? Esa es la longitud. Es longitud, un lado, un lado, un lado y un lado, 4 lados. L, 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 L. Pero los minerales no son L, 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 ¿no? Minerales son irregulares en su forma, no son tampoco planos para pegarse ahí, sino tienen formas pues muy diversas, volúmenes distintos, entonces lo aproximamos simplemente en estos casos. Bien, para el ejercicio que ustedes van a calcular, vamos a usar un cubo, ¿no? Un cubo. De lado ya no L, sino 70 micras. Bien, la energía superficial LG corresponde a esta propiedad del agua, la energía superficial del agua, a la temperatura que estamos y a la presión que estamos. Ese dato, lógicamente, lo encontramos en alguna tabla, en la parte final de los textos de termodinámica, ¿no? Ahí están todos estos datos. Y el seno del ángulo que se forma. Entonces, hay que definir qué reactivo es. ¿Qué reactivo es el que vamos a usar? Si sabemos qué reactivo es, ya tenemos cuál es el ángulo que va a formar. Bien, gracias Alex Iván. Entonces ahora vemos la información para emplear en la ecuación. Bien, hagan el cálculo, hagan el cálculo. ¿Qué unidades? ¿En qué unidades va a resultar? Ingeniero, no se le escucha. Dina. ¿En qué unidades va a resultarles? Les hacía mención, ¿no? Para que en su cálculo vean ahí las unidades, porque tal vez el valor de la energía superficial lo coloquen ustedes en unidades y de acuerdo a esas unidades va a ser el resultado. Debe haber coincidencia para que puedan anular alguna de estas unidades si fuera posible, ¿no? Si es que es el caso. Ingeniero, las 70 micras se cambia a centímetros pues, para que se pueda multiplicar en el área del cubo. Ok, ok.
Bien, 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 bien. Preguntemos a ver los resultados que han ido obteniendo. Alex Paul Guamán, ¿cuánto salió? Alex Paul. Se quedó dormido. No me sale, ingeniero. Todavía. Espera un momentito, por favor. Seguimos esperando. Ingeniero, una pregunta. Sí. La energía superficial de la pulpa mineral, A ver, repite la pregunta para centrar ahí bien. Repite. en el problema, ¿cuál vendría a ser la energía superficial de la pulpa mineral? De la pulpa mineral, no. Es de la interfase. Es de la interfase que está en la ecuación. La interfase líquido-gas. No es de uno solo, no es líquido-gas. Es energía superficial. Es decir, la energía superficial del agua-aire. LG. Y esa energía superficial líquido-aire está en las tablas. Y el líquido que hacemos referencia es agua. En minería es agua. No usamos algún otro líquido que no sea agua.
Y en las tablas lo encontramos con el valor de 72. Sí, Ingeniero, me sale 615. 0,615. Sí. ¿Qué unidades? En dinas. En dinas. Ok, 0,615. El resultado es 1,1427 dinas. Vamos No. a ver por qué no salió así. Ingeniero, a 35. El reactivo añadido, es decir, usamos Va a ser la Z, diferencia. usamos Z11. ¿Ya? Usamos Z11. El Z11 va a originar 60 grados. Pero, ¿qué es lo que hace el reactivo? Disminuye la energía superficial. Esa es su función principal, bajar la energía superficial. Bien, al bajar la energía superficial, nos importa que la baje al tope. Recuerden que teníamos, a ver si por acá encuentro, voy a salir de la presentación, encuentro por acá la gráfica. Acá, miren, la energía superficial debe bajar, está a este nivel, ¿no? Está a este nivel, debería bajar mucho más. Si usamos un reactivo que sea como el 2, con una concentración como la que estoy colocando aquí en el cursor, pues nos va a dar una energía superficial que sí disminuye, ¿no? Sí baja, pero baja poco. Si usamos un reactivo 2A, como son la mayoría de reactivos de flotación, con la misma concentración, la energía superficial líquido-gas va a bajar hasta acá. Desde este nivel baja hasta este punto. En el ejercicio, ahí dice de que el reactivo añadido hace bajar la energía superficial hasta 35% de su valor. Si aquí había un valor, cuando todavía no echamos nada de reactivos, lo vamos a hacer bajar 35% de este valor. Pero tenemos que saber cuál es el valor que estamos marcando acá. Si se trata de agua, la energía superficial, líquido, gas, del agua, está en las tablas, y en las tablas dice 72,5. Ese es su valor, 72,5. Entonces, debemos hacerlo bajar hasta 35% de ese valor, de 72,5. Aquí, ¿no? Debemos hacer hasta 35% de este valor que es 72,5, y por eso en la ecuación estamos colocando el valor original, 72,5. Si le bajamos el 35%, entonces ¿cuál será el valor que queda? Será el 65, ¿verdad? El 65%. Yo lo había tomado por el 35%, había colocado el 35%. Claro, lo redondeamos en base 100, ¿no? Claro. Algo vale 100 soles. La rebaja es 35%, es decir, rebajamos 35 soles. ¿Cuánto tenemos que pagar por eso? 65. 65. Esa es la lógica. Por eso está dentro del paréntesis marcado así, ¿no? El valor de partida por lo que queda, ¿no? Nos queda 65 porque el 35 restante ya lo hemos hecho bajar. Bien, estos son los 4 lados, ¿no? Los 4 lados en centímetros. Kemi nos dijo de que esto hay que ponerlo. ¿Quién nos dijo que teníamos que ponerlo en centímetros? Por los 4 lados, sí, exacto.
Y luego el seno del ángulo que se va a formar, ¿no? Es Z11 y su ángulo es 60. Y hacemos el cálculo y nos dio 1,1. ¿Pero compañero? ¿Ya limpiaste? ¿Ya limpiaste bien? Ya limpié. Pero llevándolo a la vida, al tamaño, a la existencia de esa pequeña partícula con la burbuja, esa fuerza es grandiosa, demasiado grande. Puede haber alguna fuerza que se oponga a esa unión, pero esas fuerzas, si le ponemos números, sería, quién sabe, 0.01, 0.09, 0.003. No le van a hacer nada contra 1.1. Tendrían que unirse unas 40, 50 fuerzas chiquitas para que logren desprender, ¿no?, a ese sólido contra la burbuja, que logren ganarle a esta DINA, 1.14 DINAs. Bien, ese es un cálculo preliminar, ¿no? Tampoco podemos decir de que así va a ser, porque estamos tomando datos ideales, ¿no? La burbuja no se va a pegar con un cubo, el mineral no es así. Exactamente, si no medimos cuánto es la rebaja de la energía superficial, no podríamos tener acá ese valor como le hemos colocado. Y el ángulo tampoco va a ser tan redondo, justo va a ser 60 grados, quizá sea 58, 50, 41, ¿no? Pero son más o menos datos que nos dan ya una aproximación, ¿no?, que esta va a ser la fuerza. Alrededor de una DINA es la fuerza, cómo se une un mineral contra la burbuja. Recuerden ese numerito porque más adelante vamos a hacer referencia a la fuerza de unión. Una DINA, un poquito más, ¿no? Pero una DINA. Bien, hagamos otro cálculo. Si el sólido se va a pegar a la burbuja y dentro de la pulpa tenemos millones de sólidos, millones, muchos sólidos. ¿Qué tamaño de burbuja necesitamos para poder levantar a todos esos sólidos? Una sola burbujita de 2 centímetros será capaz de levantarse a todo lo que está dentro de la pulpa. Necesitamos de repente una burbuja que tenga un tamaño de 10 centímetros para que levante a todos los sólidos. ¿O nos basta tener ahí unas burbujitas de unos 5 milímetros para poder flotar a toda la cantidad de sólidos que están ya con su reactivo listo, adherido, ¿no? Hay cantidad de preguntas ahí que debemos ir respondiendo en línea, ¿no?, de a pocos. Veamos primero el tamaño que debe tener una burbuja para poder subir un mineral. Hagamos primero la parte simplificada. Suponiendo que tenemos un mineral, uno solito, uno de tamaño Maya 200, está solo ahí rodeado de burbujas, no tiene compañía de otros minerales. ¿Qué burbuja sería capaz de subirla? Pegarse y subir. Ese es el cálculo, el tamaño de la burbuja para levantar un mineral. Le damos datos para aplicar a esta relación, ¿no? Esta es la relación que nos dice el tamaño de la burbuja, aquí, en unidades de volumen, para poder levantar a este mineral en datos de volumen de mineral. Y como referencia también tenemos que si la pulpa es más densa, menos densa, eso es la densidad que está marcado aquí en Rho. Y este delta es la densidad del mineral que lo tenemos aquí anotado. Entonces comienza la especulación. Si el mineral es liviano, es algo que no pesa mucho, esta densidad, este dato va a ser chiquito, de repente de 2,1, 2,5. Si es una arcilla que quisiéramos flotar, suponiendo que quisiéramos flotar una arcilla y está ahí con su reactivo, flotación de óxidos también se puede, cambiando totalmente la secuencia de lo que vamos a hacer en el curso. Se puede flotar arcillas o se puede flotar no metálicos.
suponiendo esos casos, la densidad llega a 1.1, 1.8, menos de 2, ¿no? Y la densidad de la pulpa, si escogemos pulpa, si ese sólido está solamente en agua, será este Rho la densidad del agua. Pero en una planta concentradora el agua no está sola, ¿no? Siempre hay pulpa. Por lo tanto, este Rho verdadero es la densidad de toda la pulpa. Bien, esta es la relación para saber cuál es el volumen más pequeño, el volumen mínimo de una burbuja para que suba a este sólido que tiene este volumen, que tiene esta densidad y que está dentro de una pulpa o de un líquido con este Rho, con esta densidad. Como ejemplo, seguimos con esa información anterior, ¿no? Que es esa galena, ya sabemos la densidad de la galena. Pablo lo tiene de memoria ya en su cabeza la densidad de la galena. ¿Cuánto es, Pablo, la densidad de la galena? 7.5, Inge. Ok, ya tenemos el dato que está dentro del paréntesis, va a ser 7.5. El volumen lo podemos calcular, ¿no? Sabemos el tamaño de la galena, 70 micras de lado, entonces podemos calcular el volumen. Y la densidad, si es una sola partícula que está ahí, ¿no? Eso hemos dicho, si es una sola partícula, ¿estará dentro de una pulpa o estará dentro de agua? ¿Del aire? Del aire. Estamos hablando de flotar. De la burbuja. La burbuja va a estar en la celda de flotación, todo es flotación. Entonces, hablamos de ese sistema que estamos en la práctica ya de ayer y hoy hemos hablado, ¿no? Dentro de ese vaso que representa la celda para el laboratorio, o dentro del cajón gigantesco ya de una planta concentradora, ¿no? Pero ahí hay una pulpa, pero hay millones de sólidos ahí, millones de mineral molido, millones y millones y millones, muchos. Para este ejemplo estamos todo llevándolo hacia la parte ideal, ¿no? Queremos lo más simple y desde ahí ya podemos salirnos y extrapolar y hacer cálculos más complicados. Pero primero debemos saber lo básico y luego lo que venga. Ya va a ser fácil adaptarlo y poder calcular. En este ejercicio queremos saber cuál es el tamaño más chiquito que debe tener una burbuja para poder subir, pegarse con este mineral de galena, con uno solo, y subir hasta arriba de la celda. Ya Pablo nos dio la densidad de la galena y ahora queremos reemplazar el Rho. Les preguntaba, si vamos a flotar un solo cubito, ¿estamos hablando de una pulpa o estamos hablando de que ese cubito esté en agua? En agua. De una pulpa. Una pulpa. Entonces ya no es un cubito, pues ya hay millones de cubitos. Si es pulpa, hay millones de cubitos. En agua. Vean que todo lo que estemos hablando, de repente por ahí hay un ejercicio, un problema, un cálculo por hacer, recurran en primera instancia a analizar la situación y apliquen la lógica. Eso es muy importante en flotación de minerales y en tratamiento de minerales en general, la lógica. No puede haber cosas que sean ilógicas. Entonces, si les digo, hay un cubito que queremos flotar, uno, no puede estar dentro, esa pulpa no puede ser la que contenga al cubito, ¿no?
Entonces es pulpa y ahí ya no es un cubito para flotar con una burbuja, porque se van a pegar millones de burbujas a las millones de sólidos. Y queremos saber cuál es el volumen de esa burbujita para que se levante a ese cubito. Hablamos de 1, 1. Una burbuja, un cubito. Entonces ese cubito tiene que estar suelto, pues. Y no puede estar en pulpa, tiene que estar en agua. Solo en agua, uno solo. Un terrón de azúcar soltado en un vaso de agua. Y una sola burbujita que lo va a captar y lo eleva. Entonces, ¿qué Rho significa acá? ¿Cuánto ponemos de valor a Rho? 1 gramo por centímetro cúbico. Exacto. Bien, reemplazamos esos datos y nos daría así, ¿no? El volumen de esa pequeña burbujita que se necesita es el volumen de la burbuja más chiquita. El volumen lo reemplazamos 70 expresado aquí en centímetros, lado por lado por lado. 7,5, lo que nos dijo Pablo, menos 1,3 si fuera pulpa. 1 si fuera el caso de un solo mineral, un solo cubito. Ojo con esto, aquí está puesto 1,3 como que fuera pulpa, pero el resultado que queremos ahora calcular, porque estamos hablando de uno solo, es con 1, ¿no? Con uno solo. Entonces, analizando la situación, ustedes van a poner densidad 1,3 o densidad 1. Ojo con eso. Si les digo qué cantidad qué número de burbujas se necesita para flotar los cubitos de una determinada celda de flotación, entonces la densidad definitivamente es 1,3, ¿no? Pulpa. Bien, para los cálculos ya reales, este Rho siempre será 1,3, 1,31, 1,29, 1,4, la densidad de la pulpa, que tampoco es constante, ¿no? Si echamos un poco más, un poco menos de agua, esta densidad va a subir o bajar, se va a mover esta densidad. Por lo tanto, debemos hacer el cálculo de la densidad. Bien, si fuera 1,3 aquí para este cálculo que está equivocado, lo voy a borrar, 3, es solamente 1 para este ejercicio. Nos daría una cantidad, ¿no? Que no es esta porque aquí el valor está calculado con otro número, hay que corregirlo. Y así tendríamos el volumen de una sola burbujita para levantar a un mineral. Pero en la realidad, pues no es así, ¿no? Una burbujita no solo eleva a un solo mineral, sino va a encontrar pulpa. Y la pulpa tiene N cantidad de minerales y de acuerdo a cómo se vayan chocando con la burbuja, se van pegando. Y ese modo de cómo se pegan, pues es irregular, ¿no? Es muy complicado esperar que se vayan pegando de manera ordenada. Un cubo se pega acá y a su lado bien ajustado se pega otro y a su lado otro y otro, ¿no? Así estarían cubriendo todo el área de la burbuja. Decíamos ayer que el área de las burbujas, si es que llega a 30% de su superficie, es bastante. Es por ese desorden, se pegan de costado, se pegan un poco más allá, y se pegan una cerca de la otra y van dejando espacios sin cubrirse, y por ahí ya no entra otro mineral, ¿no? Choca con los minerales que ya se pegaron y no se unen, pues rebotan. Entonces va quedando mucha área libre. ¿Y con qué fuerza levantaría esa burbujita a ese mineral? Este es otro de los cálculos que se presenta, ¿no? ¿Con qué fuerza esa burbuja que estamos calculando va a llevar hacia arriba a la burbuja? La relación que tenemos para este caso es esta, F, fuerza de levantamiento o de levitación,
se refiere al volumen que tiene la burbujita, ¿no? Al volumen de la burbujita, esto que ya le hemos calculado, la gravedad, la fuerza gravitatoria, la densidad de la pulpa o del agua, entonces puede ser la pulpa del agua 1 o de pulpa, como es lo habitual, va a ser el valor que podamos calcular, ¿no? Se pueda medir. Y la densidad del aire que está dentro de esta burbuja. Y la densidad del aire es función de la temperatura y la presión. Entonces, si estamos a condiciones normales, lo buscamos eso en la tabla, en la misma tabla que usamos para encontrar la energía superficial, y ahí ubicamos la densidad del aire. Y hacemos el reemplazo con la misma burbuja que ya se ha calculado. El resultado de esto va a darnos en dinas, ¿no? Una cantidad en dinas. Bien, ojo que estoy arrastrando aquí un error de estos valores calculados porque la densidad no era 1, sino ahí está en el cálculo 1,3. Ustedes ahí en sus cuadernos pónganle 1 y remarquen bien en agua, ¿no? Remarquen bien ahí que se trata en agua. Ya cuando se trate de cálculos con pulpa, ese valor de rho ya no va a ser 1. Va a ser más grande, ¿no? Bien, con ese arrastre de errores, porque estamos aquí del caso anterior, con ese error, entonces este volumen ya no es exactamente el mismo, va a ser otro número, de acá por 10 a la menos 6. El valor de G, 980,86666, la aceleración gravitatoria, la densidad aquí, bueno, en ese cálculo está igual en el caso de pulpa, pero estamos tratando de agua, por lo tanto solo aquí es 1, y la densidad del aire en las condiciones que estamos va a ser así, ¿no? 0,0012 y más numeritos. Al redondearlo nos queda 0,013. Y el resultado va a ser dinas. Y miren la cantidad de dinas, 0,0027. ¿Cuánto era la fuerza de unión del mineral con la burbuja? 1.14. Alrededor de una dina, ¿no? ¿Cuántas veces es más grande que esta fuerza de levantamiento? ¿No? Muchas, 50, como 50 veces, ¿no? 40, 20, bueno, un montón de veces más fuerte. Entonces esto ya nos lleva a hacer un análisis de cada mineral que está pegado a la burbuja. De ese resultado lo extrapolamos para la cantidad de sólidos que van a estar pegados a esa misma burbuja. Entonces, si la fuerza de la burbuja para levantar un sólido es esta, la misma burbuja, si ahora se encuentra que este sólido ya no está solo, sino hay una gran cantidad de sólidos que están ocupando quién sabe, 20% de su superficie, ¿no? De esta burbuja. El 20% está ocupado por sólidos de tamaños parecidos. Entonces, ¿qué cantidad de fuerza se va a necesitar para levantar ya no un sólido, sino todos los que puedan pegarse? Todos los que puedan pegarse. Bien, y de ese análisis vamos a encontrar algunas respuestas, ¿no? Respuestas a lo que viene ocurriendo. Cuando el mineral es grande, muy grande, el perímetro de contacto también es más grande. Pero vean lo que ocurre cuando pegamos un sólido como un cubo.
¿no? Un sólido como un cubo, pero ese cubo tiene de lado 1, ¿no? 1 que puede ser una unidad que lo vamos a usar como referencia, ¿no? Su lado es 1. Su perímetro será 1, 1, 1, 1, es decir, su perímetro es 4. Por lo tanto, si mide de cada lado 1, hacia afuera, hacia afuera tenemos una cantidad de mineral que sale hacia afuera con una dimensión de 1. El cubo hacia afuera, del lado 1. Bien, pero ese cubo, como es chiquito, no pesa mucho. Si tenemos, en reemplazo de esta figura, tenemos que los cubos que se van a pegar ahí ya no son del lado 1, sino son 10 veces en tamaño. Entonces su perímetro va a ser 10, 10, 10 y 10, ¿no? Su perímetro ahora va a ser 40. El perímetro mide 40. Igual como el lado creció hacia 10, ahora hacia afuera, lo que no está pegado con la burbuja, hacia afuera, el rabo que queda de ese cubo grandote, ya va a tener una unidad de 10. Y eso pesa más. Eso pesa mucho más que lo que pesan dentro de ese espacio muchos cubitos de 1 que están pegados ahí. Uno solo grande va a pesar pues mucho más. Bien, si el mineral se molió excesivamente grande, es como ese cubo que estamos dando valores de 10, ¿no? Entonces el mineral va a pegarse con toda seguridad, que se pega y con una fuerza de dinas muy grande para el tamaño de los que están interviniendo. Pero hacia afuera queda como que tuviéramos ahí un edificio pegado por solamente por la azotea, ¿no? Un edificio de 20 pisos que por el lado de la azotea lo levantamos al edificio y lo pegamos contra la burbuja por la cara que nos da la azotea. Y el resto del edificio de 20 pisos se queda hacia afuera. Y eso hace un peso terrible. Si hay muchos minerales que se pegan de la misma forma, habrá entonces gran cantidad de esos edificios hacia afuera que están haciendo fuerza por gravedad y se va hacia abajo. Y no hay burbuja que soporte toda esa suma de fuerzas hacia abajo. La burbuja no va a poder, pero tampoco se desprenden porque la fuerza de unión es muy grande. Entonces la burbuja, por más que intente, entre comillas, desprenderse, igual los edificios, cada mineralito como un edificio, no podría desprenderse por esas dinas, 1.1, 1.2, 1.4, demasiado grande. Y entonces la burbuja, en lugar de ascender, es arrastrada por la cantidad de sólidos gigantes que están a su lado. O sea, los minerales, cuando son muy grandes, igual se van a pegar a la burbuja que encuentren, pero le hacen efecto lastre, la llevan al fondo y la revientan a la burbuja. Al reventar la burbuja, ya ahí recién se sueltan los minerales, quedan nuevamente en el aire y dando vueltas, ¿no? En la pulpa quedan dando vueltas, hasta que encuentran por choque a otra burbuja. Igual el reactivo los pega a la burbuja. Esta burbuja tampoco podrá subir por el peso excesivo de los minerales grandes. Y la burbujita no tiene otro destino que romperse nuevamente. Y esos sólidos van a estar haciendo un círculo. Se pegan, explota la burbuja. Se pegan y esa burbuja explota. Y así va pasando el tiempo y los minerales grandes siempre van a estar en el fondo, uniéndose a la burbuja y quedándose sueltos otra vez porque se revienta la burbuja. No tienen oportunidad de llegar con una burbuja hacia la parte superior por su gran peso que le hace ese efecto de arrastre hacia abajo. Entonces, ¿para qué vamos a moler grandes si sabemos de que no hay éxito en la flotación? Por esa razón buscamos que todos los minerales sean levantables, que el mineral pueda ser levantado por la fuerza que tiene una burbuja. Si le ganamos a esa fuerza, como este ejemplo, si ahí pusiéramos
con un poco de magia cambiamos ese mineral y lo hacemos más grande, de alguna forma, entonces la fuerza de levantamiento de esa burbujita que sale 0,0027, no podría levantarlo, ¿no? Para un sólido el doble o el triple de tamaño. Eso es lo que ocurre con los sólidos que son demasiado grandes. No van a flotar y la razón es porque se pegan a la burbuja con mucha fuerza, tanto así que lo obligan a la burbuja a caminar con los sólidos hacia abajo. Y siempre van a estar haciendo ese destino. Algunos datos para el aire. Ese 0,0013 sale de esta tabla, ¿no? Vamos a buscar a qué nivel estamos. Si estamos a nivel del mar, en Huanchaco, la altitud va a ser 0, ¿no? Si nos encontramos a 305 metros de altura, a 600, 900, a 1 kilómetro de altura, la información va cambiando. Vean, la densidad del aire se va moviendo. A 1 kilómetro de altura ya es diferente que a nivel de playa, ¿no? Las densidades se van moviendo. Mientras más siga subiendo, mientras más alto estamos, en una mina, por ejemplo, a 4 kilómetros, estamos ya más abajo de esta última fila, la densidad del aire se hace más baja, ¿no? Llega hasta 0,8, 0,7. Es decir, el aire se vuelve tan liviano que da dificultad a respirar porque las moléculas están más separadas y tenemos poco aire arriba y da a veces sensación de que ya nos ahogamos. Bien, aquí tenemos 3 columnas, valores mínimos, valores máximos, y entre los dos se saca más o menos un promedio, ¿no?, de densidades. Y sacando ese promedio, estamos en este valor, ¿no? Estamos acá, a 0 grados, entre 1,3 kilos por metro cúbico. Esto lo multiplicamos por 10 a la menos 3 para tener el valor en las unidades que hemos usado, ¿no? Y nos va a dar más o menos 0,0031 y el valor mínimo es 0,011 y el promedio más o menos nos da algo por 0,001 y más decimales, ¿no? En el dibujo en el cálculo le hemos redondeado a 1,3. Pero es un poco más bajo. Bien, con este ejercicio, que hay un cálculo para tener la idea de qué cantidad de minerales, qué cantidad de cubitos, cantidad de particulitas van saliendo por una cantidad de mineral. Este dato lo podemos extrapolar para ver si una planta trabaja con 30,000 toneladas día, cuando lleguen a flotación más o menos el número de partículas que estarían ahí, ¿no? Y con eso podríamos calcular qué cantidad de burbujas se necesitan. Veamos entonces este cálculo. 30 gramos de mineral que se van a moler. Y vamos a asumir que todos se van a moler de una sola forma, ¿no? Redondeamos que la forma va a ser así, como un pequeño cubo, y todos van a ser cubo y todos van a ser del mismo tamaño, ¿no? Esto es un imposible, pero para el cálculo hay que tomarlo así, ¿no? Todos los cubos que se forman van a ser malla 200, 74 micras. ¿Cuántos de estos pequeños cubitos van a producirse a partir de estos 30 gramos de mineral? 5 minutos. El que lo obtiene más rápido, por ahí me levanta la mano y grita bingo. 5 minutos.
Ya. Le he A asumido ver. galena. Ujú. 9 millones. Ok. ¿Cómo hiciste? Primero he hallado el volumen. El peso del mineral de la galena sería 30 gramos, como dice allí. Ajá. Y la densidad de la galena serían 7.5. Sí. De eso he sacado el volumen. Ya. Como me dicen de que el volumen de las partículas es 4 puntos, es 74 micras. Sí. Eso le he pasado centímetros y luego le he elevado al cubo para sacar el volumen de las partículas. Ya. Y luego he dividido el volumen total de la galena entre el volumen de las partículas. Y me sale el Ok. numeral. Sí, sí, está bien. Ese es el camino. Ok, está bien. Catherine, Gigit, ok. Está ok. Ingeniero, me sale tu resultado conmigo, con la misma, Ah, con el mismo mineral. entonces es tema de calculadora que está fallando. ¿A quién le falló? ¿Cuánto te sale? Me sale más grande, me sale 533 millones. Mm, Ingeniero, a mí también me sale 9 millones. sí, A mí también, ingeniero. También me sale 9 también 9, Ceylan. millones sale. A Kemi también. Ceylan igual. 9 millones sale. 9 millones, José Luis Roque. Sí, sí, ese es el dato. Es menos de 10 millones el valor que han encontrado. Hay que chequear ahí el- el que ha salido 500 y tantos mil. Por ahí hay un error de una tecla, seguro ha salido mal pulsada. Algo ha pasado. Bien, ese es el volumen de 30 gramos que nos va a generar. Vean ahí, lo redondeamos, ¿no? Son 10 millones. 10 millones de partículas. Ahora ahí podemos hacer una regla de 3, ¿no? Ya no son 30 gramos de mineral, sino son 30 toneladas, ¿no? Son 30 toneladas. Y eso nos va a dar entonces una cantidad, pues que va a ser mucho, mucho mayor que esos 10 millones de pequeños sólidos. Y si esas 30 toneladas seguimos extrapolando hacia 30.000 toneladas, ya ahí nos va saliendo muchos ceros para el número de partículas mineral que están ahí dentro de las celdas de flotación. Entonces, si hay una cantidad tan grande de partículas, es lógico pensar que se necesita una gran cantidad de burbujas. Y como las burbujas tienen un volumen de 1, 2, 3, hasta 4 centímetros tal vez, debe haber un recipiente, es decir, una celda de flotación, que sea capaz de contener a toda esa cantidad de burbujas. Tiene que haber eso. Por lo tanto, ahí también, si es que los diseños se hacen en función del volumen de burbujas que deberíamos tener, por ahí se parte para encontrar el tamaño de las celdas. Sin embargo, ese cálculo no es muy usado por la dificultad que se tiene de calcular el número de burbujas. Es bastante complicado porque los sólidos no son todos de un solo tamaño, son distintos y el cálculo comienza a moverse hacia arriba o hacia abajo y nos daría muy impreciso. Entonces, para cálculos del tamaño que debe tener una celda de flotación, se cambia del tema burbujas hacia el tema flujo. ¿Cuánto va a recibir por minuto, cuánto por hora, cuánto por día la celda de flotación? Por las tuberías va a circular un flujo de pulpa.
Entonces, ese flujo de pulpa, ¿cuál es su rey, ¿no? ¿Cuál es el rey que tiene? Y en base a eso se va calculando el volumen de las celdas. Y finalmente ese cálculo es bastante corto, bastante simple, pero lógicamente si queremos ya hacerlo más exacto, debemos empezar a ponerle ajustes y algunos parámetros adicionales para que se vaya acercando más a la realidad. Eso significa de que ya no podemos trabajar con una sola densidad, porque para un cálculo rápido usamos una densidad media, ¿no?, de todo el mineral que ingresa ahí. Sin embargo, la densidad media, pues, no es cierto, ¿no? No es cierto, no funciona así. Minerales pesados como galena o como los otros sulfuros tienen una densidad mucho mayor que la media. Y esa densidad media representa más a la ganga. Entonces, tenemos ahí ya un inconveniente. Si la celda va a soportar a la ganga y a la parte valiosa, que son más pesados, ¿cómo hacer que se involucren estos dos datos dentro de una sola celda, ¿no? Dentro de un solo cálculo para celdas? Y por ahí se van haciendo los ajustes. Finalmente se llega a tener un software que nos alivia todo eso, ¿no? Nos alivia todos los pequeños cálculos para llegar a diseñar una planta concentradora en cuanto a capacidad que debe tener cada uno de los equipos. Bien, en la próxima clase ya vamos a calcular el número de celdas, el tamaño que debe tener cada una de ellas y los flujos, ¿no? Y los flujos en general que van a estar ahí involucrados en esta planta concentradora. Bien, ¿algunas dudas, preguntas que hayan quedado ahí en el camino? Todo claro, Inge. El día de mañana, a partir de las 3, para cualquier pregunta, cualquier consulta que se quiera hacer. La semana anterior me pasé desde las 3 de la tarde hasta las 6:15 más o menos, con la computadora ahí abierto, ¿no? A ver si alguien pedía alguna consulta. Pero bueno, nadie. Todos estaban ocupados en otras cosas, supongo. Pero en caso de que haya alguna pregunta, tienen ahí mi número, por lo tanto pueden enviarme una nota, un comentario o la pregunta misma por WhatsApp. El WhatsApp, sí, como suena escandalosamente, enseguida me doy cuenta que están ahí ingresando algo, ¿no? Entonces por WhatsApp me preguntan algo para responder por el mismo WhatsApp, o si se trata ya de demostrar algo para entrar al aula, ¿no? Entrar aquí al Meet. Ingeniero, una consulta. A ver. Estas diapositivas que usted está avanzando, ¿sería posible que nos pueda proporcionar, por favor? En la semana pasada les envié